Bienvenidos. Bueno, en este video voy a hablar sobre este tema que hace mucho tiempo estaba sintiendo hablar, que es la maternidad consciente. ¿Qué es este término de maternidad consciente? Maternidad consciente nos habla de aquellas personas, ¿sí? Aquellas mujeres que tenemos hijos, mujeres que estamos haciendo labor de conciencia, entonces estamos criando, estamos maternando a niños de manera consciente, ¿sí? La otra polaridad de eso es la crianza inconsciente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, o sea, que la maternidad inconsciente se cría a los hijos y se los acompaña desde la inconsciencia. La persona, el adulto que cría y acompaña al niño, no lleva conciencia a su vida. Por ende, transmite esa inconsciencia a sus hijos, ¿sí? Para mí esa es la diferencia y la forma más fácil que tengo de explicarlo. Y esto es algo que yo lo vengo viviendo desde pequeña en mi vida, en mi entorno, o sea, de haberme criado, ¿no?, con padres inconscientes. Muchos de nosotros nos criamos con padres inconscientes, con familiares inconscientes que nunca hicieron labor de conciencia, que nunca les preocupó o estuvo dentro de sus prioridades sanarse, crecer, hacerse preguntas, indagar en ellos mismos, llevar luz a sus sombras, observar sus patrones de comportamiento, hacer introspección, ¿no? Nosotros venimos de padres que generalmente, hay salvedades, pero generalmente nuestros padres eran personas que estaban totalmente disociadas de su cuerpo y de su sentir y no estaban en contacto con sus emociones. Entonces no nos brindaban a nosotros tampoco esa contención emocional como hoy sí los hacemos. Mi generación, yo tengo 40 años, nací en 1984, de personas que estamos criando hijos y tenemos en cuenta a nuestros hijos como lo que son, ¿no? Son seres, o sea, son seres espirituales también, son un ser integral como nosotros. Entonces, vivimos la maternidad desde otro lugar y otra forma. Este va a ser uno de los primeros videos que voy a hacer, donde más o menos le cuento que estoy sintiendo muy fuerte este mensaje y hablar de esto. Y bueno, voy a empezar a hacer contenido sobre la maternidad consciente. Sé que puede ser un tema controversial, pero bueno, aquí yo soy un canal de Dios, Madre, Padre, y estoy aquí para llevar conciencia a los temas que generalmente las personas no les gustan o les molestan. Ya estoy acostumbrada a eso. Y de hecho el otro día hice un post acá en la comunidad donde yo había vivido un evento con mi hijo. Estaba muy emocionada por algo que habíamos vivido, lo estaba acompañando a él en un torneo de fútbol, algo muy, muy terrenal, y sentí hacer un post y creo que en la imagen puse que para mí la maternidad es una misión, ¿sí? Ser mamá es una misión en esta tierra y que está infravalorado este servicio. Y puse abajo que hice todo un texto, ¿no? Como suelo escribir yo, poemas, canalizaciones, y puse en el encabezado de la imagen, puse que era una de las misiones más honorables para mí en esta vida. Y luego una suscriptora me escribió y yo le contesté y estuvimos ahí como teniendo un ida y vuelta. Luego la terminé de bloquear del canal porque me di cuenta que, desde el principio igual me di cuenta que estaba comentándome desde un lugar muy negativo. Evidentemente algo le había activado a ella, porque su primer comentario fue, ¿por qué la comparación? Que por qué comparaba las misiones, ¿no?, de ser madre a las personas que no son madres. Supongo que ella habrá entendido esto. La verdad que yo nunca lo hice desde ese lugar, pero inevitablemente, claro, se puede entender como que sí estoy haciendo esa comparación, ¿verdad? Y yo creo que estos son temas donde hay mucho dolor, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, que no fue madre
y quiere ser madre y no puede ser madre, claro, tiene esa herida abierta, ¿sí? O una persona que quiere ser madre, por ejemplo, y pasó por abortos, tiene esa herida, y entonces puede leer mi mensaje y mal interpretarlo desde su lugar. Pero si nosotros tenemos que observar que todo lo que a nosotros nos sucede en nuestra vida, tanto si yo soy madre como no soy madre, tiene que ver con el plan divino de nuestra alma, lo que nuestra alma pactó venir a vivir. El tema es que nosotros luchamos todo el tiempo con el alma, en vez de poder comprender la misión de nuestra alma, poder entender y aprender lo que estamos atravesando y viviendo, porque lo que estoy viviendo está intrínsecamente relacionado con mi experiencia humana en la tierra. Entonces yo no puedo decir, ay, soy un ser divino, espiritual, pero desconectarme de la tierra y no estar realmente en la tierra, viviendo, haciéndome cargo de lo que me está sucediendo, y decir que soy un ser espiritual y estar todo el tiempo renegando o en conflicto o en dolor con lo que me está pasando a mí y llevar ese dolor hacia las otras personas. Por ejemplo, en este caso, esta persona, estoy segurísima, porque me lo dice mi intuición, que no tenía hijos. Estoy segurísima. Entonces, eso, lo que yo escribí, a ella le activó una herida. Y un poco de eso charlamos en los comentarios. Y ya me había pasado una vez, hace mucho tiempo, con una amiga que tenía un lugar de crianza respetuosa, donde yo fui un tiempo con mi hijo, y ella en ese momento no tenía hijos. Entonces, estábamos hablando de cosas de la maternidad, y en un momento de mi charla, de nuestra charla, ella me dice, ay, estoy harta que me digan eso, de que porque yo no soy mamá, no puedo aconsejar o no puedo saber lo que están hablando. Yo sí que lo puedo saber, porque lo estoy viendo y puedo dar mi opinión. Y en ese momento yo me quedé callada y no le dije nada a ella, pero hoy por hoy, luego de unos cuantos años, con más experiencia como madre, mi hijo está a puertas de cumplir 10 años, o sea, tengo 10 años de maternidad, puedo decir que, como en todo en la vida, todos podemos hablar de todo, ¿no? Todos somos opinólogos, sí. Bueno, obvio, cada uno de nosotros tiene su propia voz y su propia opinión. Pero una persona, por ejemplo, como esta persona que estaba acompañando a mujeres con hijos y no tenía hijos, había muchas de las cosas y de las dinámicas que pasaban en ese lugar y en ese espacio, incluso que nos pasaban a nosotras, que ella no podía comprender y entender. ¿Por qué? Porque no tenía la experiencia. O sea, uno puede hablar y expresar realmente, y creo que la mejor manera de acompañar es desde la experiencia propia. Es como que si yo quiero hablar de las mujeres, del dolor que llevan o de lo que les pasa a las mujeres que quieren ser madres y no pueden. Yo no puedo hablar de eso, porque yo no viví eso. A mí no me pasó. Esa no es mi historia. Eso no es lo que mi alma vino a aprender. Entonces yo no puedo hablar de eso. Puedo hablar en base a, puedo indagar, puedo estudiar, puedo hablar con respecto, que incluso estoy hablando, ¿no? O algo digo, sí, en base a amigas, conocidas, consultantes, a través de ver una carta astral incluso y ver que eso está en una carta astral, ¿no? Que el alma de esa persona tiene una herida, tiene a Quirón en casa 4. Claramente esa persona o no puede tener hijos o las mujeres, viene con un historial familiar de mujeres que seguramente hubo muchos abortos en su linaje y ella viene con esa herida, ella tampoco puede ser madre. O sea, esto se puede dar de múltiples formas. Y puedo hablar desde ese lugar, desde ver la información, leerla, percibirla, pero no puedo hablar desde la experiencia, porque no lo encarné, no lo viví. Entonces, para mí la mejor forma de enseñar es la de la experiencia. Porque, por ejemplo, un médico, no voy a poner un ejemplo más concreto para anclar el ejemplo, pero un médico puede estar 10 años estudiando una carrera, ¿no? 7, 5, no sé cuántos años estudian los médicos, sé que estudian muchos años, ¿no? Y teoría. Pero el médico empieza a hacer las prácticas y ahí, en ese momento, es donde el médico chequea. Me ha pasado tener amigos a lo largo de mi vida que estudiaban medicina y en las prácticas se dan cuenta, ¿no?
si realmente lo que leyeron es así o no es tan así. Y así nos pasa a todos en la vida, ¿no? Ya sea que estudies matemática, lengua, no sé, lo que sea, los registros akáshicos, no sé, cualquier cosa que estudies, estás aprendiendo cocina, no sé, ¿no? Te dicen, bueno, tenés que poner estos ingredientes, pero luego vos vas, pones esos ingredientes y no salen las cosas así como te dicen la receta que luego va a quedar. Bueno, esto es lo mismo, o sea, sí, gracias, guías, me están diciendo otra cosa. Por ejemplo, como yo inicié este canal, yo inicié hablando, o como empecé a grabar videos mucho, ¿no? Porque yo lo inicié con otras cosas, o sea, lo inicié con meditaciones, hablando del mundo holístico, pero luego entré al mundo de las llamas gemelas. Entonces, cuando yo entro al mundo de las llamas gemelas, claro, ahí empiezo a darme cuenta o empiezo a hablar de algo que me estaba pasando a mí, ¿sí? Pero antes no podía entender si yo no hubiese pasado por eso. Perdón que estoy recibiendo tanta información que no sé cómo compactarla y Mercurio está retrógrado, así que estoy muy, muy afectada. Pero el tema es, con este asunto, es que luego de eso, yo acompañé a muchas personas que estaban en procesos de llama gemela, de conexiones álmicas, y yo podía entenderlas y acompañarlas porque yo lo había vivido. Cuando vos estás en ese proceso, hay personas que no te entienden. Por ejemplo, en ese momento yo tuve un psicólogo que luego tuve que dejarlo, porque ese psicólogo me decía que yo estaba, que por momentos me evadía de la realidad. Claro, pero ese psicólogo era hiperterrenal. Ese psicólogo no podía entender de energías. Ese psicólogo no sabe que yo tengo un Neptuno en casa 10, en el medio cielo, que tengo un Sol en Piscis, un ascendente en Piscis, que tengo Lilith en Piscis en casa 12. No entiende de energías. Ese psicólogo no me llevaba a mí o no me veía como lo que soy, un ser espiritual, atravesando una experiencia terrenal. Entonces, esa persona dejó de ser idónea para acompañar mi proceso. ¿Sí? Sí me sirvió en mi proceso de sanación previa o mientras estaba en la noche oscura de mi alma, pero que ni siquiera yo sabía que estaba en eso, y sí me sirvió para eso. Luego tuve que soltarlo y buscar personas, mentores, coach, ¿sí? Personas que sí contemplaran al ser como lo que somos, un ser integral. Y con esta especie de introducción, vuelvo al tema de la maternidad. Creo que, o considero que para hablar sobre la maternidad, uno tiene que tener la experiencia, ¿no? Uno tiene que atravesarla. Y yo voy a hablar desde ese lugar, voy a hablar desde mi experiencia como madre, voy a hablar desde mi lugar como terapeuta holística, como astróloga, también como hija de padres inconscientes y voy a hablar como espectadora y como persona que viene a crear la nueva tierra, ¿sí? Cuando digo viene a crear la nueva tierra, ¿a qué hago referencia? A que nosotras, las mujeres que tenemos hijos, todas estamos creando la nueva tierra. ¿Por qué? Las mujeres conscientes, las mujeres que estamos haciendo labor de conciencia, porque el cambio viene por la mujer. El cambio que nosotros vamos a atravesar a nivel humanidad, a nivel colectiva, empieza en nosotras, en las mujeres. Y esto no tiene nada que ver con ir en contra de los hombres o con ese feminismo que hay, que odian a los hombres o que rechazan a los hombres. Para nada, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Esto tiene que ver con que nosotras somos las que sembramos, gestamos y alumbramos vida. Nosotras somos las sanadoras. Entonces, cada mujer que es consciente, que lleva conciencia a su vida, por ende ya está haciendo un labor de conciencia con sus hijos. Acá no importa si lo estás haciendo, obviamente que hay días en que los hacemos mejor y hay días que lo hacemos peor, hay días que nos sale súper bien,
Bueno, no importa eso. Lo que importa es que al vos estar haciendo un labor personal en vos, vos ya estás haciendo un labor energético en tu hijo, porque los hijos no aprenden tanto de lo que le decimos, sino que nuestros hijos aprenden de vernos, de la observación, y también nosotros pasamos y transmitimos un montón de información sublimal a nuestros hijos. Desde el punto voy a tocar varios temas, ¿no? Desde lo astrológico, en mi experiencia, lo que yo he visto, ¿no? Viendo mi carta y la de mi hijo, y esto pasa con todos los hijos, ¿no? Vos podés tener 2 hijos, 3 hijos, y con cada hijo vas a tener una experiencia de aprendizaje distinta, diferente. Esto es asombroso. O sea, yo cuando estudié mi carta, la carta de estudié, o sea, estudié. No en profundidad, pero mi carta sí, pero iba a decir, la de mis hermanas y la de mi mamá. Mi mamá es una persona inconsciente, ¿sí? No, ella no hace labor de conciencia. Y vos ves lo que yo veo en las cartas, lo que ella viene a elaborar a raíz de nosotras, y digo, wow, claro, y sí, o sea, hay mujeres que en el momento en que tienen a sus hijos despiertan, como me pasó a mí, por ejemplo. Mi hijo vino a despertarme, o sea, eso fue un pacto de almas, ¿sí? Mi hijo y yo somos almas gemelas. Y yo lo digo y no tengo ningún problema de decirlo, porque sé que con esto de las almas gemelas también hay toda una historia, ¿no? Pero las almas gemelas, nosotros tenemos un montón en nuestra vida, tenemos muchas almas gemelas. Puede pasar que seamos conscientes de ellas o no, pero también es como que hay todo un rollo con esto de las almas gemelas y las parejas, se confunde bastante también ese término, ¿no? Como que si solo podés tener un alma gemela de una pareja, y no, o sea, tu alma gemela puede ser tu mamá, tu papá. Nosotros en realidad venimos con un grupo, bajamos con un grupo de almas. Y todas las almas que nosotros tenemos a nuestro alrededor tienen un aprendizaje con nosotros. Tu vecino, el vecino de la esquina, Pepito, el lugar donde vos vivís. Está bien, no son tus almas gemelas, pero a nivel de almas de conciencia hay una resonancia energética y por eso están en tu encuadre energético. Luego, a medida que nosotros vamos evolucionando, ¿qué quiere decir evolucionando? Que vamos tomando conciencia, tomar conciencia es igual a llevar luz a nuestra vida. Entonces, cada vez que vamos iluminándonos, que vamos llevando conciencia, vamos ascendiendo, nuestra conciencia se va expandiendo, vamos elevando la frecuencia del alma y podemos ir alineándonos y conociendo a otras personas, ¿sí? Pero, por ejemplo, toda tu familia terrenal, la familia con la que vos viniste, por más que no te lleves bien con tu familia o que tu familia esté toda inconsciente y vos naciste en esa familia, eso no es ajeno a vos. No, para nada, al contrario. O sea, eso está hablando de vos también, ¿sí? Vos naciste en esa familia por algo y para algo. Y es muy probable, yo lo veo así, lo recibo así. Yo sé que con mi familia terrenal venimos de otras vidas, ¿sí? Venimos con otros roles y venimos a saldar distintas cosas. Hasta con mi expareja, lo sé porque lo he visto y me lo han dicho en los registros acásicos. Nosotros venimos saldando cosas de vidas pasadas, de hecho. Bueno, eso voy a hablar en otro video, para no confundir todos los temas. Pero, o sea, tus hijos y vos, en la gran mayoría, no digo que en todos, porque no puedo decir todos porque no estoy viendo tu carta astral, pero en la gran mayoría pueden ser almas gemelas nuestros hijos. A veces puede pasar que no, que sea un vínculo kármico, y sí, si tu hijo te conflictúa mucho. O sea, ¿vieron estos padres, estas dinámicas que pasa que las madres están todo el tiempo hablando mal de sus hijos? Todo el tiempo mal, todo el tiempo lo están criticando, es el peor, hace las cosas mal. Bueno, esos suelen ser lazos kármicos que tienen los padres con los hijos. Pero porque eso se viene replicando ya en el árbol transgeneracional, ¿sí? Probablemente esa madre también tuvo una madre o un padre que con un vínculo kármico, que no la aceptaban, que no la querían, que todo el tiempo la estaban rechazando, que la estaban criticando. Entonces ella sigue replicando eso, ¿sí? Y también
hay algo que sucede que es que yo lo siento y lo veo así, y es que las personas que se van, nuestros antepasados, en realidad no se van, vuelven, encarnan en nuestros familiares, en nuestros hijos, encarnan en una prima, en una sobrina, en una prima lejana. O sea, todos estamos como constantemente en el árbol en el que estamos como haciendo un labor conjunto y en red, ¿sí? Que después depende de cada uno el labor, porque el labor es individual y el crecimiento y la ascensión del alma es individual. Entonces, primero es con nosotros mismos. Y luego ese labor que hacemos con nosotros mismos se expande, ¿sí?, a nuestros hijos y a los otros miembros de nuestra familia. Pero, por ejemplo, yo de mi experiencia con mi sanación, con mi reconexión del alma, he visto cómo se han producido bueno, no sé si lo dije bien, un montón de cambios en mis familiares. ¿Sí? En mis familiares. Hablo mucho de esto, de las dinámicas vinculares en mi podcast, La Bruja Pisciana, que está en Spotify, por si te interesa estos temas y quieres profundizar. Y bueno, también acompaño, ¿sí?, a padres que quieren entender, comprender, pero no entender desde la lógica racional, que realmente quieren comprender desde el corazón a sus hijos para poder ayudarlos y abordar su crianza de una manera respetuosa, entendiéndolos como un ser, ¿sí? ¿Cómo los acompaño? A través de la astrología, ¿sí? A través de, los acompaño viendo tu carta astral, la carta astral de tu hijo. Las cartas astrales de los niños no se analizan, simplemente es ver ciertos puntos como el sol, la luna y el ascendente para poder brindarte ciertas herramientas y que vos puedas entender y comprender a tu hijo y guiarlo de una manera que sea constructiva para los dos, ¿no? Por eso yo digo, la maternidad consciente requiere de mucho valor, coraje y valentía, porque lo más fácil, y es lo que se ve a nivel colectivo, es darle a un chico hoy por hoy una tablet o un celular y que se entretenga. Entonces, mamá o papá pueden hacer otras cosas. O generalmente papá lo que elige es irse a trabajar y está todo el día trabajando afuera y nunca está con el chico. Y cuando llega a la casa, está un ratito por ahí, juega, pero en realidad no está conectado emocionalmente con el niño, ni está comprometido a querer crear recuerdos con su hijo, a vincularse en su vida. Generalmente ese es un patrón que se replica, ¿no?, de nuestros padres, esa desconexión emocional. Generalmente lo que suele suceder es que el hombre se posiciona en ese arquetipo, ¿no?, como el que provee, y cuando llega a la casa no está emocionalmente ni para la pareja ni para el hijo. En esa dinámica, la mujer que se queda en la casa, que se queda acompañando a su hijo, y no es solo acompañando a su hijo, ¿no? Que eso yo digo, es la labor más importante de todos y está infravalorado. Estoy segura que no solo acá en Argentina y que en otros países también, porque en ese viaje, cuando por ejemplo vos decidís maternar a tu hijo, empezás a escuchar de todo, ¿no? Empezás a escuchar cosas de tu familia. Ay, que no vas a hacer nada, te vas a criar, te vas a dedicar solo a maternar o no vas a ir a trabajar. Después, si decidís ir a trabajar, te empiezan, pero vas a ir a trabajar, ¿y con quién vas a dejar al chico? Va a estar todo el día solo, ¿no? O sea, siempre hay voces en nuestra familia o a nivel sociedad o a nivel de vinculares que tienen una idea de cómo vos tenés que criar a tus hijos o lo que vos deberías hacer, ¿no? Y yo creo que para eso tampoco hay un manual o nada escrito. Creo que nosotras, las mujeres que decidimos tener hijos o que tenemos hijos, vamos aprendiendo en la marcha, porque no hay un manual y tampoco hay una manera específica, ¿no?, de cómo hacerlo. Pero cuando vos estás con un hombre que está evadido de su responsabilidad de padre, que no se hace cargo, y se siente muy pesada la maternidad. ¿Por qué? Porque vos estás sola sosteniendo las dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Porque la energía femenina es la de nutrir, la de acompañar, ¿verdad? La de estar presente en la crianza.
Y el padre es el que pone límites, orden, protege, lidera. Y cuando falta el padre, las mujeres tenemos que hacer como todo un... no me sale lo que quiero decir, pero bueno, tenemos que balancear entre estas dos energías. Y normalmente empezamos a crear mucha rabia y bronca y frustración contra el hombre, ¿sí? Y además quedamos súper exigidas porque estamos haciendo todo. O sea, y ahí es cuando empezamos a perdernos nosotras mismas, porque estamos ocupando dos roles y estamos y nos ponemos hipercontroladoras, o ni hablar si el niño tiene alguna especie de comportamiento que por ahí para la sociedad no es normal. Y bueno, y tenemos que lidiar con esas cuestiones que nos traen toda una incertidumbre emocional también, porque no sabemos cómo abordarlo, porque las personas no nos entienden, porque tenemos una pareja que no nos acompaña. Entonces, en este punto, lo que quiero decir, como para ir terminando este video, es que las mujeres necesitamos tener una red de apoyo. Necesitamos contar con amigas o si no tenemos amigas, con algún grupo donde podamos ir y hablar, ya sea sola o con nuestros hijos, estos lugares de crianza respetuosa, porque los chicos van, juegan entre ellos y las mamás podemos hablar entre nosotras y podemos compartir con lo que nos está pasando. Normalmente nosotras nos sentimos aisladas porque si vos estás haciendo labor de conciencia y tu familia no te puede entender, no te puede apoyar ni te puede dar un consejo que a vos te ayude, porque ellos viven en la inconsciencia. Entonces esto no, no es juicio, pero es discernimiento. Yo tengo que aprender a discernir lo que es bueno para mí de lo que no es bueno. Y también tengo que aprender a discernir de quién puedo tomar un consejo que me ayude y me colabore a uno que no, que sé que me va a volver a hacer, me va a conflictuar peor o me va a hacer seguir replicando lo mismo que yo venía replicando de mi infancia. Entonces, por eso tenemos que encontrar esos lugares donde sí podamos ir y encontrar luz, sosiego, ¿no? Como calma, relajarnos y no sentirnos juzgadas, porque también hay esto, ¿no? Hay mucha exigencia en cuanto a la maternidad, ¿no? Que sobre todo esa exigencia viene de nosotras mismas, de nuestras propias heridas, pero también viene de la sociedad, que dicen que las mujeres deberíamos hacer esto, que las mujeres deberíamos hacer otro, y bueno, o esta frase que yo he escuchado muchas veces cuando quizás hablaba de cómo me sentía y las personas me decían, bueno, ¿para qué quisiste tener un hijo? Vos lo quisiste tener, ahora bancátela. Y como si eso fuera una validación para desvalorizar mis sentimientos o lo que me estaba sucediendo en ese momento. Entonces, porque vos elegiste tener un hijo y bueno, tenés que bancártela, y si te sentís mal, si te sentís que no podés más, y bueno, tenés que sufrir en silencio o tenés que bancártela como sea. Y no, eso no es así. O sea, en realidad estamos hablando en el lugar equivocado y estamos yendo a compartir nuestro sentir a una persona que no nos está hablando desde el amor, sino desde el juicio y el miedo. Entonces, por eso es tan importante para nosotras, sea como sea y donde sea que estemos, en las circunstancias en las que estemos, que busquemos ayuda. Por ejemplo, yo en su momento busqué un psicólogo porque nadie podía ayudarme a mi alrededor. Ni mi pareja, que no estaba en todo el día, tenía un bebé chiquito, estaba viviendo un despertar espiritual, no lo sabía, estaba en ese momento de la noche oscura de mi alma y yo estaba viviendo mucho dolor y no sabía lo que me pasaba, y era que a través del nacimiento de mi hijo tuve este despertar de la conciencia y todo lo que había negado durante 30 años de mi vida salió luego de que yo lo tuve a él, y era tanto el dolor que sentía, además que estaba atravesando un posparto, ¿verdad? Que por momentos había días en que sentía que no podía levantarme de la cama a atender a mi hijo, y eso es algo muy frustrante y como mujer te hace sentir muy culpable, ¿no? Porque es paradójico, porque vos sabés que si vos no te levantás, ese bebé se puede morir literalmente si vos no lo alimentás, si no lo nutrís, si no lo cuidás. Pero por otro lado, tampoco vos te sentís con la fuerza para hacerlo, porque no podés hacerlo ni con vos misma, porque estuviste tanto tiempo de tu vida sin cuidarte y nutrirte a vos misma que sentís que no podés.
pero ahí está ese entramado energético de aprendizaje perfecto. Es que sí podés, y tu hijo, el amor de un hijo, que es un amor incondicional, te da las fuerzas, ¿no? Para hacerlo. Yo encontré esa fuerza de buscar ayuda en un profesional porque quería, ¿no? Quería estar bien para mí y para mi hijo. Entonces, a raíz de eso, de esa toma de conciencia, inicié un viaje y donde decidí que iba a iniciar a vivir en el mismo viaje me di cuenta que yo no podía maternar como me maternaron a mí y que quería, ni siquiera lo haces de una forma tan consciente, porque vos, mientras tu hijo va creciendo y lo vas criando, te vas dando cuenta de que todo lo que sabés y todo lo que tenés es contrario a lo que vos querés hacer. Pero mirás para un lado, mirás para el otro y no tenés referentes y no sabés cómo hacerlo. Entonces, por eso es importante el grupo de apoyo, una coach que tenga hijos o que haya pasado, que se dedique a acompañar a infancias, o un psicólogo especialista en niños, ¿no? Bueno, hay miles de formas, de vías, de alternativas. Si tu tema es el dinero, que por ahí no tenés dinero, busca algún lugar, hay apoyos, hay círculos de mujeres que tienen niños que son gratuitos. Hay que buscar, el que busca encuentra, pero lo importante es que no te quedes sola, que no te cierres y que no te niegues a vos misma y a tu hijo la posibilidad de escribir una nueva historia. ¿Por qué digo que esta es la misión más importante de todas? Porque nosotras estamos criando a los futuros hombres de la humanidad. Nosotros estamos criando a las futuras mujeres de la humanidad. Y nosotros no solo estamos sanándonos a nosotros, sino que estamos sanando al colectivo con esta toma de conciencia. Y estamos creando nuevos paradigmas de conciencia, ¿sí? Si a tu hijo, por ejemplo, a los varones de mi familia, toda la vida le dijeron, no llores, maricón. Toda la vida le dijeron eso, y está ese mensaje sublimal. Entonces, yo hoy por hoy no permito que esas frases se le digan a mi hijo o se digan en mi casa, por ejemplo. Y eso es hacer un cambio de conciencia. Y así como esa, hay miles, ¿no? Hay miles de creencias arraigadas, hay miles de creencias, como por ejemplo que los niños no deben llorar. Una de las cosas por las cuales discutía con mi expareja, que le decía a nuestro hijo cuando era chiquitito, no llores, ¿por qué lloras? Entonces, y yo le decía, no le digas así, déjalo que llore, que si quiere llorar, que llore. Los varones también lloran. Entonces, eso es algo que ha pasado, ¿no? A los hombres le han reprimido conectar con su sentir, conectar con sus emociones. Entonces, después crecieron hombres que no podían conectar con sus emociones, ¿no? Y eran estos padres que no podían sostenernos emocionalmente. Y claro, si a ellos les enseñaron a reprimir sus emociones. Entonces, estamos haciendo un cambio que es transgeneracional y colectivo. Estamos cambiando paradigmas de conciencia. Y por eso para mí es el labor más grande de todos. ¿Por qué? Porque yo no tengo solo la misión de ser mamá. Tengo otras misiones en la Tierra, como por ejemplo acompañar a personas. Tengo la misión de acompañar a mis sobrinos en su aprendizaje. Tengo la misión de ser profe de yoga. Bueno, tengo muchas misiones en la Tierra, pero para mí la más importante y valiosa de todas es la de ser madre, porque también es la más desafiante. Es la misión que más me impulsa y me desafía y me conflictúa y me pone en lugares incómodos donde tengo que obligarme a mí misma a aprender, a verme, a revisarme. Porque a veces no me es tan fácil revisarme, a veces no me es tan fácil darme cuenta, pero con un hijo es un vínculo que interpela tanto que sin duda alguna uno no puede hacer la vista gorda, porque es un espejo tuyo, o sea, nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos. Entonces, cuando yo veo a un padre o una madre hablando y criticando a sus hijos, ese padre, esa madre está hablando de sí mismo, solo que no se da cuenta y no toma conciencia de eso. Los niños necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestro tiempo, de nuestra presencia, de nuestra compañía, de poder contar con nosotros, de que sepan que somos un lugar seguro. Y en ese viaje yo aprendí algunas frases de una terapeuta, ahora no me acuerdo el nombre, si me acuerdo luego lo pongo acá abajo en el video, y ella
recomendaba algunas frases como de decirle a nuestros hijos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros somos ricos, mi amor. ¿Sabes por qué somos ricos? Porque tenemos comida, porque nos tenemos vos y yo, porque contamos el uno con el otro, porque estamos sanos, porque tenemos esta casa. Y hacerles ver a nuestros hijos lo valioso que son por el simple hecho de existir, y también para cambiar esta mentalidad de pobreza y de carencia de la cual nosotros venimos, ¿sí? Y que aún seguimos muchos de nosotros sanando, ¿verdad? Y que nos hizo mal creer que ser valiosos o la abundancia es tener dinero o tener cosas materiales. Entonces, miren si no es valioso esta misión que tenemos como padres. Por eso para mí es la más importante de todas. Y por eso si comparo, es porque para mí lo vale. Vale hacer la comparación. Pero no por eso estoy criticando a las personas que no son padres. ¿Entienden? Otra de las frases que me enseñó esta terapeuta a decirle a mi hijo es: mi amor, vos siempre vas a poder contar conmigo. Siempre, siempre me vas a poder decir la verdad. Yo nunca me voy a enojar con vos porque vos me digas la verdad. Y esto es hermoso. O sea, al principio, claro, si vos tenés un hijo, probá decirle esta frase. Yo la primera vez que lo dije hasta como que me sentí incómoda, era como que mi cuerpo la rechazaba. Y luego con el tiempo de practicarla, es como que la fui incorporando yo misma y me la fui creyéndome a mí misma, y luego tu hijo también la va a creer. Porque acá está ese aprendizaje, ¿no? Que mientras vos estás intentando enseñarle algo, también estás aprendiendo vos. Claro, a mí jamás, nadie me dijo eso. ¿Y cuántas veces nosotros le mentimos a nuestros padres? Porque si vos sabías que le decías la verdad a tu papá, o sea, mi papá podría hacer cualquier cosa. O sea, incluso agredirme físicamente. No sabía cómo podía reaccionar mi papá. Entonces, esto nos lleva a cosas como, por ejemplo, esta terapeuta decía: el día de mañana tu hijo tiene un problema y lo que vos querés es que tu hijo, sea lo que sea que le pase, te llame a vos y te cuente a vos lo que está pasando, para que vos lo ayudes, ¿no? Bueno, entonces vos propiciale eso, fomentá eso. Entonces, para que tu hijo no recurra a otra persona y te tenga que mentir. Y me parece que es algo muy valioso esto. Y después que la puse en práctica, mi hijo Joaco una vez me dijo: mami, ¿te acordás que vos me dijiste que yo siempre te podía decir la verdad un día? Y yo le dije: sí, obvio, decime. Y me contó algo que había hecho. Y me sentí tan bien, me vuelvo a emocionar porque digo: wow, o sea, es verdad, esto funciona, nuestras palabras, lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, porque quizás en el momento que yo le decía estas frases es como que él ni me prestaba atención o no me daba bolilla, pero no, ellos nos observan, nos escuchan, nos ven todo el tiempo. Así que, nada, sentí transmitir todo esto. Venía pensando esto hace tiempo de hablar. Voy a seguir hablando, quizás con un poquito más de orden, por supuesto, pero bueno, hoy esto tenía que tomar esta forma así y bajar este mensaje así por y para algo. Hoy no es casual, hoy en el cielo está haciendo una conjunción el Sol y Mercurio en Sagitario, ¿sí? Y me están haciendo una conjunción a mi nodo sur y a Urano, que yo tengo en Sagitario en casa 9. Entonces esto tiene que ver con la expansión, ¿no? A nivel colectivo, la comunicación y bajar mensajes que vine a bajar, literalmente. Y te lo comparto, porque quizás si vos estás aquí viendo este video es porque vos también formas parte de este cambio, y que para mí es muy significativo y muy importante, porque como dije al principio, la maternidad está infravalorada, ¿sí? A veces nosotros mismos infravaloramos este servicio y creemos que es mejor estar trabajando, haciendo más cosas, produciendo, pero no es así, porque la labor más importante, si vos estás en la tierra y tenés un hijo, es la crianza de tus hijos. Con esto no estoy diciendo que tenés que dejar todo, porque yo no soy. Yo creo en la maternidad, pero con
la maternidad de una mujer que tiene deseo. Yo soy una mujer que tengo un emprendimiento, tengo una vida, tengo deseos, sigo a mis deseos y no por tener un hijo dejo mi vida de lado. No estoy hablando de eso. Pero sí, de lo que estoy hablando es de que el tiempo que estoy con mi hijo, intento estar presente con mi hijo. Intento ser muy consciente de lo que le brindo a mi hijo. Y creo que nuestros hijos también se merecen que nosotros podamos brindarles amor, ¿no? Amor sano, presencia, compañía, tiempo, que son cosas que no cuestan nada. No necesitan más ropa, no necesitan más videojuegos, no necesitan una tablet, no necesitan más cosas materiales, sino que necesitan estar con nosotros, porque eso es lo que les regula su sistema nervioso, eso es lo que hace que ganen seguridad y confianza en sí mismo. Hasta aquí este video. Déjame saber en los comentarios qué sentiste, si recibiste algún mensaje o cómo vivís vos tu maternidad consciente. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video.